Muy buenos días a todos, buenas tardes, depende de la parte del mundo y el momento en el que estés viendo este vídeo. Estamos en el siguiente episodio de Curándome de la espondilitis anquilosante naturalmente. Y hoy tengo el orgullo y el honor, de verdad creo que esta es de las entrevistas más interesantes, todas las que hemos hecho hasta ahora, de hablar con el doctor Carlos Isasi, reumatólogo de renombre en España, sobre la fascinante conexión entre el intestino y el cerebro en la curación de la espondilitis anquilosante. También ha trabajado con otras enfermedades crónicas, pero es uno de los grandes expertos de la espondilitis anquilosante y tiene más de 30 años de experiencia. Fue licenciado en medicina por la Universidad Complutense de Madrid y especialista en reumatología por el Hospital Universitario Puerta de Hierro. La razón por la que estoy tan motivado en esta entrevista y por la que tú deberías estarlo también es porque Carlos es un doctor fuera de lo normal. Es un reumatólogo absolutamente, a mi entender, y yo sé que tú eres muy humilde, pero a mi entender extraordinario y fuera de lo habitual, porque ha decidido llevar sus prácticas más allá de lo que se cuenta en los libros, en la medicina convencional, y con algunos resultados maravillosos. Ha publicado 3 papers científicos, algunos de ellos con hasta 100 o incluso más de 100 pacientes que tenían dolor crónico y con resultados muy satisfactorios. Así que hoy vamos a descubrir cuáles son lo que tú has aprendido durante todos estos 30 años, todos los pacientes que has visto y lo que sigues aprendiendo y estudiando, que no paras de renovar. Y para empezar, me gustaría empezar, Carlos, con un mensaje de esperanza, porque yo sé que muchos de los que están ahí, incluido yo, a veces estamos desesperados. O sea, cuando uno está con tanto dolor y no sabe por dónde tirar, verdaderamente te puedes encontrar en una situación desesperante. Entonces me gustaría preguntarte, antes de nada, ¿cuáles son las expectativas de mejora que puede tener un paciente con espondilitis anquilosante si sigue, ya sea la dieta, ejercicio o cualquier terapia fuera de lo que son los medicamentos a nivel de tiempos en ver resultados y probabilidades de éxito? Vueltas. Decías que yo soy extraordinario, no sé, que trabajo fuera de lo normal, seguro. Entonces ya lo vamos a hablar ahora más despacio, pero yo creo que las tres patas para el tratamiento de la espondilitis, yo creo que son tres, son, por supuesto, todo lo que tiene que ver con el intestino, la permeabilidad intestinal, la disbiosis, porque la espondilitis es una enfermedad con fisiopatología y relación intestinal, y hay muchos pacientes que solo con el tratamiento del intestino, que luego hablaremos, van suficientemente bien. Y no hay que olvidar las otras dos patas. Otra pata que yo creo que tú tienes clarísima, porque no he visto todos tus vídeos, pero he echado una ojeada, y la parte del estrés crónico y del cuidado emocional es fundamental, porque el estrés afecta al intestino. Yo también, como soy médico, uso fármacos y hay pacientes que los fármacos les funcionan. Pero si juntas las tres cosas, pues yo creo que la inmensa mayoría de los pacientes van muy bien. Sin fármacos, muchos pacientes pueden ir muy bien sin fármacos. Creo que los fármacos son útiles y hay que saber usarlos, claro. Y creo que es una profunda equivocación por parte de los médicos tratar la espondilitis solo con fármacos. Ayer mismo, ayer por la tarde, estaba viendo una niña joven de 19 años que le acababan de diagnosticar colitis ulcerosa. Y me contaba que la posición del especialista de digestivo era así, y que era fármaco, sino fármaco, sino fármaco, sino fármaco, y si no me haces caso y eres obediente con los fármacos que te pongo, eres mala y vas a acabar fatal. Entonces es triste, sí, triste, que la posición de los especialistas, y hablo de los reumatólogos, de los gastroenterólogos, de los dermatólogos, sea solo ver su
modelo de negocio, el fármaco. A veces pienso, no a veces, casi todos los días pienso tristemente, que yo creo que, bueno, yo nunca he sido políticamente correcto, no lo voy a ser ahora. Pienso tristemente que el objetivo de un médico oficial estándar, en el fondo, más o menos inconscientemente, no ayudar al paciente. Es ayudar al paciente solo en tanto y cuanto depende de su modelo de negocio y de su poder. De tal forma que si ayuda al paciente con fármacos, muy bien, porque dependes de lo que yo hago. Pero si el paciente mejora con estrategias psicológicas, dieta, suplementos, recupera vida normal, con algo que no depende de su poder, incluso se enfadan, lo cual es triste. ¿Cuál es el modelo de incentivo? No me gustaría que hoy vayamos mucho sobre lo que es la estructura de la medicina, porque al final, aunque tengamos muchas cosas que se pueda mejorar, para mí lo más importante es que el paciente mejore, como encontrar cuáles son las prácticas que le van a ayudar. Pero ya que saca el tema, me gustaría entender cuáles son los incentivos que tiene un médico para que así sea, porque al final, si tú vas a la salud, a un médico público, ¿por qué no simplemente ayudarte? ¿Por qué él necesita que sea dentro de su disciplina? ¿O por qué la necesidad de recomendarte medicamentos? ¿Qué es lo que gana? No, yo creo que no es una cuestión de incentivo económico, que también puede haberlo. Todos sabemos que la industria farmacéutica paga los fármacos, paga los congresos de los médicos y les lleva de congresos internacionales. Que la industria farmacéutica financia las sociedades científicas y financia a los expertos que les dicen a los médicos lo que tienen que hacer. Eso es incuestionable que es así. Pero yo creo que debajo de eso, y esto es una interpretación, debajo de eso hay una cuestión más psicológica. El médico, como cualquier persona, necesita su autoafirmación, su seguridad, y se maneja dentro de los esquemas que conoce. Y los esquemas que conoce son esos, y lo que le han enseñado es eso. Y cuando estudian la carrera, lo que le enseñan es eso. Entonces, al final, y sobre todo en la actualidad, cuando yo estudié medicina todavía era un poco más humano que ahora. Pero la sensación es que ahora los médicos son tecnócratas de la prueba y del medicamento. Y han dejado de ser médicos. Entiendo. La verdad es Porque que esa es su identidad. hay un patrón muy común que he visto dentro de nuestra comunidad, que es muchas personas van al reumatólogo, si ya han tenido la suerte de estar en un reumatólogo, van al reumatólogo y el reumatólogo es bastante frecuente que les diga que si no se medican, vayan a progresar de una manera fatal. El tipo columna de bambú o verdaderamente acabar con el cuerpo rígido, encorvado o que vayas a tener secuelas de por vida. A mí me parece muy curioso que se le diga esto a la gente, a los pacientes, cuando la mayoría de ellos, en el momento en el que el doctor se lo dice, no tiene todavía pruebas radiológicas donde se vea ningún tipo de soldamiento ni de calcificación. Entonces, ¿por qué crees tú que los médicos hacen esto? Porque yo lo que veo es que los pacientes vienen al grupo muchas veces asustados, cagados. En plan, oye, a lo mejor me gustaría hacer la dieta, me gustaría hacer ejercicio, me gustaría seguir otras prácticas, pero a mí el médico me ha dicho que si yo no voy por este camino, mi vida va a ser fatal. ¿Tú crees, Vamos a ver. como médico y reumatólogo, tú crees a día de hoy, con lo que sabemos ya sobre la enfermedad, que una persona va a ir por ese camino necesariamente? ¿Qué porcentaje de las personas que tienen espondilitis acaban con esas columnas de bambú o con verdaderamente vértebras soldadas? Muy pocos, muy pocos. Yo creo que decir eso es completamente inadecuado. Creo que obedece más a las creencias y necesidades del médico que a veracidad científica. Creo que tiene que ver con lo que estábamos hablando antes, de que él necesita cumplir su modelo de negocio y su creencia.
Hoy en día hay fármacos para la espondilitis anquilosante, que son los fármacos biológicos, que funcionan para mejorar los síntomas, pero todavía está por ver que realmente sirvan para modificar la evolución natural de la enfermedad. Entonces son prácticos que se le pone al que hace falta. De hecho, hay una contradicción en esa argumentación que es brutal, porque por una parte te dicen si no me haces caso vas a acabar fatal, pero por otra parte, y como es razonable, solo te voy a poner el tratamiento biológico si estás jodido. Que la industria farmacéutica le venga bien cuantos más pacientes se trate de crónica, de por vida y antes mejor, porque más mercado tienen, es comprensible. Es su modelo de negocio. Claro. Pero afortunadamente, aunque en la cabeza de muchos reumatólogos está la creencia de que te tengo que tratar antes para prevenir la evolución, que es algo que se hace en otras enfermedades reumáticas como la artritis reumatoide, sí se hace así. En la espondilitis yo creo que no es así, que el tratamiento biológico sigue estando reservado para los que van mal y están jodidos y que no se le debe decir a un paciente si no me haces caso vas a acabar mal. Eso en el fondo, en mi opinión, es una actitud, no sé si decir infantil, mezquina o basada en las necesidades de las creencias del médico. Entiendo. Pero se debería decir, si te cuidas, si haces la dieta, si haces ejercicio, no tienes estrés, muy probablemente vas a ir bien. Y en cualquiera de los casos, si fueras mal, hiciera falta ponerte un tratamiento biológico funciona en la mayor parte de los casos. Pero es más una cuestión de tratamiento de rescate que algo para evitar una profecía, mal augurio injustificado. Correcto. Hasta que no hay por qué curar un mal que todavía no existe. No, o sea, claro que puede sentirse seguro sin el fármaco. Claro que puede tener una evolución positiva sin el fármaco, y yo lo he visto muchas veces. Entonces el fármaco se inicia cuando el paciente está suficientemente jodido a pesar de todo como para iniciarlo. Tan sencillo como eso. Ya está, hasta entonces no es necesario. No, el fármaco para el que lo necesita, porque está Claro, jodido. Pero claro. no, si no me haces caso y te sometes a mi creencia y a mi criterio, yo que soy el todopoderoso médico, vas a ir mal. Eso no debería ser así. Correcto. Pues espero que esto les sirva a las personas que están en esa situación, que son bastantes, y que le dé un poco de aliento y de motivación a probar algunas alternativas, ¿no? Que no vas a depender de fármacos toda la vida, que tienen un esfuerzo, como hacer el ejercicio, como hacer la dieta, como es entender tu mente, pero que no estás sometiéndote a un gran riesgo, porque como dices tú, siempre lo puedes utilizar como método de rescate, que no va a ser de la noche a la mañana que te despiertes con la columna fusionada. O sea, No, eso no pasa de repente, toma mucho tiempo, ¿no? Y Carlos, me gustaría preguntarte una cosa. Para el que no te haya escuchado a lo mejor antes, quiero simplemente comentar que tú abogas o crees mucho en esta relación intestino-cerebro, la relación de las emociones, la relación de la permeabilidad intestinal, y que esto se manifiesta de diferentes formas. La espondilitis anquilosante son uno de los síntomas, los dolores de articulaciones o musculares, pero pudiera haber también otros síntomas. Poniendo esto en el contexto de lo que tú explicas, en el proceso de las entrevistas que yo llevo hecho hasta ahora, he descubierto una cosa que me gustaría tratar contigo. He descubierto, primero, que hay personas que se han curado por completo. Yo por completo la definición de cura que doy es la persona, o sea, estás curado por completo cuando no tienes síntomas y cuando no dependes de tratamiento alguno. Para ni mí del eso médico. ni del médico, ni de tratamiento. Correcto. El paso previo sería remisión, que es, oye, eres capaz de estar sin síntomas, pero sigues siendo dependiente del médico de los tratamientos, que también ya es un logro.
Pero hay personas que yo he conocido y he entrevistado, Fernando está aquí en el chat y es una de estas personas, que se han curado por completo y que llevan años sin síntomas. Entonces me gustaría preguntarte, decirte primero que en común he visto que estas personas, todas, han explorado la parte de la dieta, todas han explorado la parte de la mente, de cómo el estrés crónico más o cualquier tipo de presión, cualquier tipo de malestar emocional constante en tu cuerpo ha tenido un impacto en ellos, y que los que se han curado por completo han pasado por un cambio, vamos a decir, cerebral. Algo han cambiado en su manera de pensar y de sentir, que se han curado. Y entonces me gustaría preguntarte a ti algo. Así que consigo poner esto, te estoy poniendo el marco, pero la pregunta va a ser muy concreta. Muchas de estas personas, incluido mi terapeuta actual, hablan de que el dolor que experimentamos es neuroplástico. El dolor que experimentas es creado por tu cerebro. De hecho, ellos dicen que todo el dolor es creado por el cerebro. A mí me gustaría preguntarte, Carlos, ¿qué crees tú que está sucediendo realmente en nuestro cuerpo para que nosotros experimentemos dolor? ¿Es el cerebro? ¿Hay algo estructural? ¿Verdaderamente hay alguna inflamación? ¿Hay manera de probar que es inflamación y no nuestro sistema nervioso en estado de alerta? ¿Tú qué crees? Vamos a ver, yo creo, a ver, la pregunta es el centro del meollo. La respuesta sería algo así como: el cerebro es un órgano. Es un órgano como el corazón o como la columna. Cuando hay estrés crónico, el ejemplo más habitual o más característico es estrés crónico por traumas infantiles, etc. Eso deja al cerebro, no al cerebro consciente, al cerebro profundo, al cerebro mamífero, al cerebro emocional, en un estado de hiperalerta, en un estado en que el cerebro ya no discrimina, y es todo inconsciente, involuntario, ya no discrimina bien lo que son amenazas reales de lo que no lo son, y el cerebro está en alerta permanente. Esa situación de alerta permanente disregula el sistema inmune, el sistema neurológico, el intestino, desregula todo. Entonces, en el dolor hay un componente, vamos a llamarle muy orgánico, en el sentido de que el estrés produce la enfermedad, la espondilitis, y la enfermedad duele. Y duele la espondilitis. O que desde un punto de vista más psicosomático, el cerebro reaccione y sea más sensible a todo y experimente dolor con cualquier cosa. Yo creo que esos dos conceptos son válidos. Mi opinión, y veo pacientes que tienen, creo ver, los dos tipos de dolor, pero la interpretación es completamente diferente. Si uno es capaz de entender que el estrés crónico produce una enfermedad que duele y que tratar el estrés crónico baja la actividad de la enfermedad que duele y por tanto el dolor, eso es mucho más fácil de entender y no hay culpa. Cuando se dice, no, el dolor está en tu cerebro, tiene un componente que a mí me parece terrible, de te lo haces tú solo, no es real. Y el dolor es absolutamente real y la enfermedad es absolutamente real. Hay estudios que se han hecho sobre esto. Hace poco he estado leyendo un estudio que creo que he puesto en alguna de mis presentaciones, que la experiencia infantil adversa se correlaciona en la edad adulta con todo tipo de dolor crónico, no solo el de la fibromialgia, no solo el de la migraña, sino el dolor crónico por enfermedades estructurales. Entonces, intentar discernir y separar uno del otro, lo que es, ¿te lo haces tú solo o lo hace tu cerebro? ¿O es porque tienes una enfermedad orgánica estructural? Me parece, obedece a la necesidad que tenemos de la dicotomía psicológico-orgánico, que es una dicotomía falsa, porque lo psicológico es cerebro y lo cerebral es orgánico. Entonces es más
en vez de empeñarnos en separar, es de lo mío, no es de lo mío, es de lo mío, no es de lo mío, de nuevo, creo que obedece a las necesidades del terapeuta. El psicólogo tiene tendencia a interpretarlo como psicológico. El fisioterapeuta, que no puede poner tratamientos biológicos, habla del nociplástico, que te lo haces tú solo, que sí, que el cerebro está en estado de alerta. Claro, el cerebro está en estado de alerta y experimenta dolor con más facilidad. Y en cambio el reumatólogo ve la enfermedad y le pone el antiinflamatorio y el biológico. Pero verlo de una forma o de otra obedece a las necesidades del observador, no que dicotomiza la realidad en función de lo que sé tratar o lo que no es de lo mío, no es de lo mío. Y eso hace daño al paciente. Le puede hacer tanto daño al paciente el reumatólogo que le dice, si no te doy mi fármaco, vas mal, como el fisioterapeuta que le dice, tu dolor te lo hace tu cerebro solo. Y en realidad no hay enfermedad estructural debajo. Que las dos opciones ven al paciente de... Mira, a mí me encanta escucharte, porque eres de los pocos médicos que trata un poco de no separar y de integrar. Yo en este proceso he estado buscando a los mejores y cuando me he ido a este área, que algunos le llaman TMS, que es el nombre que le acuñó el doctor Sarno con su libro de TMS, Extension Mio no sé qué Syndrome, y habla del dolor crónico de espalda y de otras partes del cuerpo. El doctor Sarno es un doctor de los 80 de Estados Unidos, que fue el que inició la tendencia de, oye, nos podemos curar del dolor crónico desde una perspectiva emocional, ¿no? Y diseñó como una serie de terapias y curó a miles de personas. En ese momento, como que nadie le echaba cuenta. A día de hoy esto está creciendo más y ahora tenemos como líderes, digamos, de pensamiento en esto al doctor Schubiner y Alan Gordon, que es un terapeuta que practica una cosa que se llama Pain Reprocessing Therapy. Dolor. Yo estoy trabajando con el equipo de Alan Gordon aplicando esta terapia de Pain Reprocessing Therapy y ellos se centran puramente en la parte emocional. Ellos se centran puramente, no en la parte emocional, sino ellos dicen que el dolor se crea, o sea, es el cerebro que lo crea. Yo creo que técnicamente decir que el cerebro crea todo el dolor es correcto en el sentido de que más que lo crea, tenemos señales del cuerpo y es el cerebro el que le asigna un significado. Y ese significado de dolor va a depender de una serie de prioridades. Por ejemplo, ellos ponen como ejemplo que si estuvieras escapando de un león y te partes el tobillo, probablemente ni te darías cuenta de que te partes el tobillo hasta que no llegas a tu casa o te subes a un árbol, porque en ese momento tu cerebro va a marcar eso como absolutamente secundario, ¿no? Pero, un segundo, quiero comentarte una cosa, pero ellos ponen todas las enfermedades de dolor crónico dentro del mismo saco, dentro de la misma terapia. De ahí que yo te pregunto, en el caso de la espondilitis anquilosante, que no es lo mismo que una fibromialgia o que no es lo mismo que otros tipos de dolores crónicos, ¿podemos tener existe algún tipo de evidencia cuando experimentamos dolor de que haya algún tipo de inflamación o un cambio en el tejido? ¿O no hay manera de verlo? No, sí la hay. Claro que hay inflamación. Claro que hay alteración estructural. Eso se ve en biopsias, hay pacientes en los que se ve los análisis. Hay enfermedades en las que la inflamación se ve fácilmente en los análisis, como la artritis reumatoide. Pero la espondilitis anquilosante o la artritis psoriásica son enfermedades en que el paciente puede estar muy mal de dolor, pero no verse la inflamación en los análisis. Entonces, de nuevo, ¿cómo se puede interpretar esto? El observador, voy a usar una palabra, es que me encabrea esto. El observador que ve las cosas de una forma empobrecida y mezquina, dice, como le dicen al paciente con fibromialgia, yo soy el todopoderoso médico con mis pruebas. Como mis pruebas no detectan inflamación, tú te lo haces solo. Como si nuestras pruebas fuesen capaces de detectar todo. Hay que tenerlos cuadrados.
para atreverse a decir, como mis pruebas no detectan nada, no tienes nada y por lo tanto te lo haces tú solo en el cerebro. Pasado mañana o dentro de un año o de 10, podemos tener pruebas que detecten lo que hoy no detectamos. Tenemos que ser mucho más humildes. Entonces no se puede decir, porque mis pruebas no detecten inflamación, no hay inflamación. En la espondilitis anquilosante, el paciente puede desarrollar los parasindesmofitos, los indesmofitos, la caña de que es una reacción cicatricial a la inflamación previa y la puede desarrollar sin haber tenido reactantes de fase aguda elevados nunca. Claro que hay inflamación, lo que es una inflamación que no detectan nuestros análisis, pero claro que la hay. De hecho, el paciente mejora con antiinflamatorios y con inmunosupresores. De hecho, y sale un tema también muy interesante para mí, que es tanto los que creen tanto en este proceso, que yo creo que para algunas enfermedades puede ser verdad, porque cada enfermedad puede ser diferente y se puede manifestar de manera diferente. Pero yo a veces tengo la sensación que la espondilitis anquilosante no responde a que solo sea creada por el cerebro, solo. O al menos que la vía del dolor, fíjate, sí que creo que hay como una especie de cascada, empezando desde la parte emocional, siendo la más importante y a veces un poco la más difícil de controlar, que no está claro cuál es la terapia o el proceso para cambiar tu manera de pensar. Esto tiene un efecto en nuestra permeabilidad intestinal y esto produce finalmente una respuesta inmunológica, inflamación y de vuelta al dolor. Y esta es mi manera de entenderlo. Y ahí además ahí el cerebro vuelve a tener otra conexión, es decir, tanto el cerebro va para abajo a nivel de toda la energía, toxicidad biohormonal que está imprimiendo en tu cuerpo, como cuando detecta la inflamación y el dolor. Yo creo que las personas que tenemos dolor crónico genera un trauma, porque el dolor a veces es tan intenso que es traumático. Tan traumático que lo último que quieres es volver a experimentarlo. Entonces te vuelves un poco obsesivo con el dolor y desarrollas miedo al propio dolor. Y creo que eso genera otra espiral negativa de exceso de foco y de retroalimentación del dolor que participa en esta parte, digamos, ese dolor neuroplástico. O decir que todo viene del cerebro a mí no me cuadra. Y de hecho sería como decir que el cerebro no tiene ninguna influencia en cómo procesamos nuestras digestiones o en nuestro intestino, lo cual me parece que no tiene ningún sentido. O sea, Yo te pregunto... Una cosa es decir que el cerebro, como no puede ser de otra forma, está involucrado en todo y participa en todo, que por lo tanto tratar las emociones y el estrés crónico es parte de tratar el todo. Y otra cosa bien diferente es decir que el dolor lo crea el cerebro. Yo no estoy de acuerdo con eso. ¿Que el cerebro participa? Por supuesto. La parte emocional es fundamental. Por supuesto que es difícil tratar la parte emocional. Por supuesto. De ahí a decir que el dolor lo crea el cerebro. Es un poco, para mí, fíjate, para mí la respuesta es la sensación de dolor existe gracias al cerebro. El cerebro, sin él, no sé si experimentaríamos dolor. Yo creo que no. Y hay algunos experimentos que tratan de probar esto, pero a la vez el cerebro tiene una influencia en tu sistema inmune. El cerebro tiene una influencia en tu intestino. Por lo tanto, solo quedarnos con ese canal de no, esto es todo puro sistema nervioso y estamos poniendo en un sistema de alerta y solo desde la componente del sistema nervioso. Me parece tan separatista o como de división, como tú hablamos de los reumatólogos o de cualquier otra disciplina. Si yo soy reumatólogo y viene un paciente que está muerto de dolor y le digo que solo hay que tratar el trauma y el estrés crónico, estoy siendo un hijo de puta. Vale, sí, el trauma y el estrés crónico importa, pero dame algo para llegar a mañana. Claro. Joder. Me parece una excelente respuesta. Estoy totalmente de acuerdo. Fíjate, yo siempre pienso en ejercicio, dieta y emociones, ¿no? Y cerebro. En ese orden, por efecto a corto plazo. El ejercicio creo que es el que
más corto plazo vas a percibir algún efecto. A la que empieces a moverte, aunque te duela al principio, pero le des cierta movilidad, vas a notar algunos beneficios. En el momento en el que, a lo mejor hablamos de incluso en el mismo día o una semana o 2 semanas, vas a notar algún beneficio. La dieta, depende del caso, puede ser, no sé en tu experiencia, pero yo creo que hay gente que responde en una semana, pero Sí. por lo habitual hay como un efecto acumulativo, como a mí me parece como si estuvieras cultivando un nuevo, no sé, un campo, tarda un tiempo en recultivarse, ¿no? Y tardan como unos meses. Y luego la parte emocional sería la más clave, porque yo es lo que veo que las personas terminan de liberarse por completo, pero como decimos, las que todavía se están desarrollando, y creo que tú estás estudiando en este momento, son las prácticas, las herramientas que podemos tener para hacer ese cambio. Tú, a día de hoy, en la parte, digamos, emocional, ¿cuáles son las herramientas que has estudiado, que has visto que están teniendo mejores resultados? Es que ya has descubierto alguna. En el tratamiento de las emociones y del trauma, yo recomiendo leer un libro que a mí me parece que es espectacular, que se llama El cuerpo lleva la cuenta, que es un libro de un americano holandés que se llama Van der Kolk. Ese libro lo explica muy bien y por resumirlo, viene a ser algo así como consecuencias del estrés crónico quedan en el sistema límbico, en el cerebro profundo, en el cerebro mamífero, que es donde queda el estado de alerta y la disregulación del sistema nervioso autónomo, del intestino y de todo. Las estrategias para cambiar o bajar ese estado de alerta basadas en el tratamiento habitual cognitivo de pensarlo y el tienes que y el obligarte cognitivamente a cambiar funcionan poco. Funcionan, pero funcionan poco. Las estrategias que mejor funcionan son las que han sido útiles en el tratamiento del trauma de los soldados de la guerra, porque en el fondo es trauma. Una cosa es trauma agudo del soldado de la guerra y otra cosa es trauma acumulado de la infancia, por ejemplo. Entonces, lo que Sí, que no tiene por qué haber un acontecimiento específico como para ver, como para tener trauma. No tiene por qué haber habido un acontecimiento específico. Puede haber una relación emocional mantenida tensa, que podríamos llamar trauma de apego. Lo que accede a eso son los tratamientos que van dirigidos a las emociones. Y el tratamiento cognitivo solo no sirve para cambiar las emociones. Entonces, Van der Kolk, en su libro, menciona varias cosas. Por supuesto, la expresión corporal, el ejercicio físico, el yoga, tai chi, todo lo que sea conectar emoción y cuerpo es muy importante. Y yo ahora, en lo que estoy trabajando y lo que he estudiado, es una técnica que se llama el EMDR, el Eye Movement Desensitization and Reprocessing, que es una técnica que no es fantástica porque no depende de la cognición voluntaria del paciente. No es yo me tengo que esforzar cognitivamente. Yo tengo que ponerme la voluntad de que me quiero curar. Pero con el MDR el cerebro reprocesa y va un poco solo. Y es una técnica que ha demostrado utilidad en el estrés postraumático de los soldados de la guerra, que ha demostrado, y repito, ha demostrado utilidad en el tratamiento del dolor crónico, el MDR, y estoy convencido de que también funciona en el estrés crónico del trauma acumulado de la infancia. Entonces mi esperanza hoy en el tratamiento emocional, todo lo que tenga que ver con la conexión emoción-cuerpo, ejercicio físico, bailar, cantar, yoga, tai chi, qigong, box, me da igual, cualquier cosa que ponga expresar la rabia corriendo, expresar la rabia en el gimnasio, porque mucho de esto es rabia acumulada, no expresada, y como técnica más concreta yo le tengo hoy más confianza al MDR. Preguntan por aquí por el chat, ¿podrías explicarnos en qué consiste el MDR? Voy a intentarlo.
La idea es que las experiencias del día a día se reprocesan, se integran en el sistema nervioso central durante el sueño. Y durante el sueño en la fase de movimientos rápidos oculares que se llama fase REM. Hay un proceso en el que normalmente, de forma sana, las experiencias traumáticas del día se reprocesan por la noche. Cuando hay una experiencia que desborda, una experiencia traumática o muchas experiencias traumáticas acumuladas, eso no se reprocesa bien y se queda ahí. Y se queda ahí jodiendo. Y se queda ahí alterando el sistema límbico. La idea es que en el MDR, cuando el paciente o la persona, yo prefiero hablar de persona más que de paciente, es con el terapeuta, presente con el terapeuta, recordando, más bien reexperimentando el pasado, pero está en el presente. Y a la vez se hace la estimulación bilateral, que puede ser por movimientos oculares, puede ser por sonidos, puede ser por toques. Le permites al cerebro reprocesar lo que en su momento no pudo reprocesar y funciona. Vi un paper un paper, como un estudio que recomendaba en uno de los artículos de tu web de una chica que ahora mismo no recuerdo su nombre, pero aplicó como las técnicas de MDR con un grupo de mujeres que tenía como un grupo de control y luego, ¿sabes el paper del que te estoy hablando? Lo que pasa es que ella... A ver, la tristeza de ese estudio es un estudio que hicieron en pacientes con fibromialgia. Es un estudio que hicieron en el hospital de Parla, que yo conozco gente que lo ha hecho. Entonces, la pena de ese estudio, que yo me creo que ha dado resultados positivos, es que nunca, tristemente, han llegado a publicar de una forma formal y oficial. Yo creo que no lo han podido publicar, por una cuestión de metodología. La metodología que siguieron en el proceso de hacer el estudio no fue la suficientemente rigurosa como para que luego eso se haya podido publicar en una revista científica. Entonces, lo han publicado, los que lo han hecho, lo han publicado en su revista que ellos publican. Y eso no es una publicación científica. Claro, más allá de que, además de que no llega a ser, pero no, claro, lo han contado, yo el documento que he visto es que lo explican, pero echaba en falta, ella menciona que iba a publicar los números, los resultados. Y yo no he llegado a ver ningún número, no sé si tú tienes algún dato de referencia. Sí, los números ya los han contado, pues yo si quieres luego te mando el link. En su revista, los números los han, hace unos meses, los han publicado, publicar no sería la palabra, los han puesto en conocimiento, los números también, eso está ya. Vale. ¿Y tienes alguna referencia? Pues ellos hablaban de que han tenido muy buenos resultados. Ahí habría que mirarlo. Ellos hablan de que han tenido muy buenos resultados. El tal como analizan el estudio no se ajusta a cómo se debe analizar, porque se debe comparar cómo está el grupo control y el grupo de intervención antes y cómo está el grupo control y el grupo de intervención después y comparar uno con otro. Pero lo que cuentan más es cómo está el grupo de intervención antes y después. Que sí, que es espectacular, pero no es la forma metodológicamente adecuada de contarlo. Los datos no los acuerdo, pero los datos que han publicado son buenos. Luego cuando terminemos o esta tarde o mañana cuando tenga un rato te mando el link a la publicación que han hecho con los datos y son buenos. Más de la mitad de los pacientes han mejorado mucho. A mí me parece curioso. También hay una cosa que te voy a decir, que esto no lo sabe nadie y ellos no lo dicen. Yo mandé pacientes para ese estudio y yo mandé pacientes que estaban haciendo dieta. Sé con completa seguridad que había pacientes en ese estudio que estaban haciendo dieta. Seguro. Algunos míos, seguro. Tal como se describe. Me estoy empezando.
quizá no debería decir esto, pero bueno, lo digo. Tal como se cuenta el material y métodos de ese estudio, no se detalla qué pacientes estaban haciendo dieta y qué dieta. De tal forma que tal como lo cuentan, uno no puede saber qué parte de la mejoría observada es debido a qué. Correcto. Sí, se adhieren los resultados a la parte, a la terapia, digamos, diseñada en ese estudio y se está aislando el posible impacto que tuviera la dieta que también estaban siguiendo algunos de los pacientes. Sencillamente se ignora y no se cuenta. Correcto. Bueno, Entonces, ¿el MDR funciona? Yo creo que sí, que ese estudio está hecho sí, que no está contado con la metodología suficientemente rigurosa como para que haya podido ser publicado en la revista. Les conozco y hablo con ellos y es gente que a mí me ha dado. Yo me he formado con el MDR, pero por mucho que yo me haya formado con ellos, no voy a dejar de decir las cosas como son o como claro. creo que son. Bueno, y de cualquier manera, fantástico que hayan tenido unos resultados positivos Sí. y lo podemos tomar como referencia, vamos, tanto así igualmente que para ti. Es una Yo, práctica. por ejemplo, hace bien poco tengo una constancia de una paciente concreta que venía diagnosticada primero de fibromialgia, que tenía una espondilitis, que yo le estuve tratando durante años con dieta y suplementos, que mejoró mucho, pero que a pesar de la dieta y suplementos no iba bien. Luego yo le puse el biológico, estuvo razonablemente bien, pero no del todo. Y luego la mandé a una terapeuta con experiencia en estas cosas. Hizo la terapia MDR, reprocesar y tratar los traumas emocionales. Y hoy en día esa mujer hace vida normal sin medicación. ¿Y está siguiendo la dieta a día de hoy o sí mantiene la dieta? Creo que sigue la dieta. Mantiene la dieta. Pero ya no tiene ha medicación. dejado la medicación. Es fantástico. Sí, que ahí tienes un caso de una persona donde has visto que esta parte emocional verdaderamente tiene un impacto. Y vamos, yo te digo que de las entrevistas. Ah, mira, pregunta por aquí Fernando, ¿y sabes si esta paciente realiza ejercicio frecuente? Por supuesto, Claro, es parte ya de su día a día. tendría que preguntárselo, pero sí, estuve hablando con ella hace poco y porque coincidimos en otra historia y sonríe, está contenta, se mueve Qué y maravilla. no toma medicación. Me alegro mucho por ella. Y mira, Carlos, cuando el estudio, te habla de este estudio de MDR, pero tú también tienes publicado algunos estudios donde evalúas el impacto de la dieta sin gluten en los pacientes con espondilitis, en los pacientes con fibromialgia. Hay otro estudio muy importante que se ha publicado recientemente por este grupo que te digo yo de Alan Gordon y el doctor Schubener, que se llama The Bilderberg Chronic Pain. Por otro lado, en este estudio que te digo del Pain Reprocessing Therapy también hablan como de un tercio. Incluso en los biológicos, los estudios más recientes que hay sobre los biológicos aproximadamente mejoran 2/3 de los pacientes, teniendo mejoras de... Menos. Yo he visto, bueno, ¿cuáles son los números que tienes tú a nivel de biológico de mejora? También en los estudios con los biológicos que respondan bien es un 20% del placebo y un 50% del fármaco activo. O sea, respuesta real por el fármaco, si quitas la respuesta al placebo, es un 30%. Que Entonces, para ¿los mí, fármacos funcionan? Sí, bien, en la mitad, un poco más. que no es tanto, o sea, lo podemos comparar con los resultados que obtienes con la dieta o que puedes conseguir también con terapia psicológica, que mucha gente se cree, muchas personas piensan que el biológico es como una salvación que te va a quitar los síntomas y que le funciona a todo el mundo y que tampoco es el caso. Muchas personas se pegan años probando diferentes tipos de biológicos, algunos le dejan de funcionar, ¿correcto? Entonces, quiero preguntarte una cosa que es, porque en uno de tus vídeos tú hablas de que para ti, y me encanta escuchar eso porque eres el único que escucha que lo practica así, te gusta intentar evaluar, priorizar dónde está el principal problema del paciente. Es decir, aunque el síntoma sea el dolor articular o la espondilitis, ver si está prioritariamente teniendo un problema de estrés crónico o si prioritariamente está teniendo un problema intestinal, porque yo creo que todos estos estudios cogen al paciente en base a sus síntomas y le aplican el tratamiento sin hacer esta evaluación previa de qué podría ser más efectivo para el paciente.
Entonces yo te pregunto a ti, ¿qué recursos tenemos para poder priorizar cuál sería el tratamiento adecuado para nosotros? ¿Cómo tú evalúas si una persona pudiera responder más a un tratamiento psicológico o a un tratamiento relacionado con la permeabilidad intestinal? O Buena pregunta. Te voy a intentar contestar. Yo hace años propuse un estudio comparando pacientes que iban a empezar tratamiento biológico, ponerlos en dos ramas aleatorias. Unos dieta, otros tratamiento biológico. Porque quería comparar, en una comparación directa, el beneficio de la dieta y el tratamiento biológico. No lo conseguí hacer, como era de esperar. No me encontré resistencias y no lo pude hacer. Entonces, factores utilizo yo para intentar predecir o identificar cuáles son los datos clínicos que predicen respuesta a dieta. Por los de tener llagas en la boca, tener un familiar celíaco, tener psoriasis, tener historia de anemia y tener la barriga mal se asocia menos, pero también. Entonces esos son los datos fundamentales. Luego hay otro dato que para mí es... Y una pregunta, perdona, cuando dices tener, ¿vale también haber tenido? Por ejemplo, Sí. Yo cuando fui pequeño, alrededor de los 12 años, tuve psoriasis. Me salía psoriasis como en los codos y aquí en los brazos, ¿no? A día de hoy no la tengo. De hecho, la única que a veces se me manifiesta es la balanitis cercinada, que básicamente es psoriasis en el pene. Pero ya se me manifiesta menos. O sea, si a día de hoy no lo tienes, pero lo has tenido en el pasado, ¿a ti te vale también como una referencia de una posible respuesta positiva? Me vale igual. Entonces esos son los datos más. Luego hay otro dato que es otros dos que a mí me sirven para, aparte de hacer los análisis de la celíaca, que hay que hacerlos, para identificar a los pacientes que es más probable que respondan a la dieta. Que es el que está agotado, cansancio físico y cansancio mental, y el que está hinchado. Son esas cosas. Hinchado, agotado, llagas en la boca, psoriasis, familiar celíaco, anemia. Cuando no hay ese patrón, hay pacientes que sin tener ese patrón responden a la dieta. Se puede intentar, pero yo les digo que en principio parece menos probable, pero que también hay pacientes sin eso que mejoran con la dieta. Luego, en la parte emocional, pues Y un momento, antes de pasar a la parte emocional, han preguntado por aquí, ¿valoras también la radiología o daño en la columna? ¿Es eso alguna referencia de cómo puede responder a la dieta? No. La radiología o el daño en la columna solo me sirve para ver cómo está evolucionada. Pero es una equivocación pensar que porque haya daño radiológico no va a responder a la dieta. Al revés, en el estudio que publiqué en Medical Hypothesis, que publicamos, porque no lo hice yo solo, en el Medical Hypothesis, los pacientes que tenían un perfil más de espondilitis anquilosante clásico, con daño radiológico y con B27 positivo, eran los que mejor respondían a la dieta. Esto en el paper yo no lo he llegado a ver. Lo que he llegado a ver era una tabla con diferentes sintomatologías, donde hablas de las aftas, donde hablas de la psoriasis y un cuadro de cómo responden comparando como la probabilidad de respuesta, ¿no? Y un dato hay otra tablita, creo recordar, pues que no los pacientes con B27 positivo, uveitis y un cuadro clínico más de espondilitis anquilosante responden a la dieta también mejor. Va la parte emocional. La parte emocional. Yo se lo pregunto directamente. ¿Tiene usted historia de estrés crónico infantil, recibido abusos sexuales, padres alcohólicos, trato psicológico, emocional? Eso, para empezar. Luego les hago otra pregunta. ¿Vives en estado de alerta crónica? ¿Vives asustado? ¿Vives que todo te dispara, que todo tu cerebro no conscientemente percibe la vida como una amenaza? ¿Tienes pesadillas? Todos esos son datos que, a ver, si te lo cuenta, pero como a veces el trauma no se recuerda. Claro. Si vive en estado de alerta crónica,
tiene pesadillas. Esos son datos que sugieren que pudo haber una experiencia traumática y desde luego indican que hay estrés crónico. Mira, ¿Cómo lo sé? Preguntándolo. Sí, el hecho de que mencionen las pesadillas me parece muy curioso porque yo recientemente me he dado cuenta de que en la medida en la que tengo pesadilla suelo despertar peor de dolor. No sé si se trata, incluso en el mismo día, no sé si se trata de, o sea, de la respuesta de mi propio cuerpo a haber estado horas o un tiempo en un estado como de alerta en sueño. Yo creo que es razonable pensar eso. Noto que cuando tengo pesadilla, bueno, yo llegué a tener pesadillas de que me como una pizza. O sea, he estado tan extremo con la dieta de que literalmente tengo pesadillas de que me como una pizza y tengo que vomitar. Esto es una pesadilla muy recurrente en mi vida. Que tú hablas también de hecho, yo por eso pienso que en mi caso es imprescindible la terapia, porque porque he practicado la dieta, he practicado ejercicio, he practicado de todo, he mejorado, pero sigo teniendo dolor, sigo a veces teniendo brotes, sigue habiendo cosas en mi vida emocionalmente que detonan los síntomas. Entonces, para mí es una prueba o sea, es como tengo que ir por esta vía, ¿no? Porque si no, además también se vuelve cada vez más restrictivo. He ido como depurando más todas las prácticas y acaba convirtiéndome en un ser humano un poco frágil, como muy dependiente de prácticas muy rigurosas, tanto de cómo como, de cómo me muevo, para poder tener una vida normal, que no parece normal, ¿sabes? ¿Por qué es tan necesario que coma sin gluten, sin lactosa, sin almidones, sin azúcares, que practique 2 horas de deporte? Parece como excesivo, ¿no? Y acaba desarrollando uno miedo a no hacer estas prácticas. Claro, yo todos somos conscientes del tratamiento con dieta cuando se pone mal o el tratamiento con dieta no contempla la parte emocional cuando hay estrés crónico, también puede hacer daño. Si tenemos un cerebro asustado, que sufrió trauma, vive en estado de alerta, vive acojonado y vive alerta por todo. Ese cerebro le metes miedo con una dieta muy restrictiva, le estás tratando con miedo a alguien que ya tiene el miedo metido en él. Por eso yo tengo ciertas reticencias, por no decir abiertas discrepancias, con esto de los dietistas nutricionistas que a veces se hacen llamar psiconeuroinmunólogos. El paciente está haciendo una dieta multirestrictiva que ya no sabe qué comer, que está tomando 15 suplementos, pero que no están mirando ni considerando los aspectos de trauma emocional y que ellos mismos le están retraumatizando metiéndole miedo a comer. Si le metes miedo a comer a alguien que ya tiene el miedo metido en el cuerpo, estás haciendo mal negocio. Por eso creo que en cada paciente hay que intentar ver las 3 patas, cuánto se puede beneficiar del tratamiento farmacológico. Yo soy reumatólogo, soy un buen envenenador. Mi trabajo es envenenar sin hacer daño, sacándolo provechoso de los fármacos. Y eso hay que saber hacerlo. Hay que saber recomendar dieta y suplementos sin neurotizar. Y hay que saber intentar ver y entender los aspectos emocionales. Son 3 patas. El problema, como hemos hablado antes, es cuando cada uno trata su pata como si su pata fuese la verdad, tristemente porque es de lo que vive. Y Carlos, preguntan también por aquí. Dice, ¿no es un contrasentido darle a alguien una dieta para mejorar su intestino y darle fármacos que se lo dañen? A mí esta pregunta, si tú tienes algún orden de magnitud del impacto que puede tener una cosa frente a la otra, por ejemplo, ¿cuánto tiempo puede uno consumir Arcoxia sin producirte un daño en el intestino? Porque yo a veces siento que solo con unos días ya tiene daño. ¿Sí? Bueno, no voy a contar eso. Yo creo... Puedes contar lo que quieras, ¿eh? De verdad, no hay filtro. En mi prioridad de daños, los antiinflamatorios, sabe que los antiinflamatorios intestino delgado. Normalmente los médicos solo tienen en cuenta el daño del antiinflamatorio en el estómago. Pero en los pacientes con espondilitis, lo importante es el daño en el intestino. Entonces el antiinflamatorio puede mejorar el dolor, pero dañar el intestino, más dolor,
más antiinflamatorio, más daño intestinal. Entonces el antiinflamatorio puede ser un perpetuador de la espondilitis. O sea que los médicos tratamos enfermedades con fármacos que perpetúan la enfermedad, eso ya lo sabemos. Y creo que el tratamiento de la espondilitis con antiinflamatorios puede ser uno de esos ejemplos, cosa que para un reumatólogo normal es un sacrilegio, porque la espondilitis se trata con antiinflamatorios. Entonces yo a los pacientes con espondilitis, el antiinflamatorio, les pongo omega 3, vitamina D, la cúrcuma, intentando no poner el antiinflamatorio. Luego, ¿y puestos a tomarlo? ¿Puestos a necesitarlo en un momento dado? ¿Vale? ¿Existe alguna manera de reducir el impacto negativo en el momento en que lo estás consumiendo? ¿Alguna manera de consumirlo? ¿Orden o complemento? Que yo sepa, no. No. Que yo sepa, no. El siguiente. Pero ¿cuánto es el orden de consumo en el que puede tener un impacto que tardemos en revertir? ¿Tienes alguna referencia? No lo sabes. No sé, yo digo tomarlo lo menos posible cuando estés jodido, pero no lo sé. Okay. La siguiente es la salazopirina. Baja la inflamación del intestino, no daña el intestino y se puede tomar de forma mantenida durante meses o años. Y luego están los fármacos biológicos. Hay de dos tipos. Los fármacos tipo adalimumab, infliximab, no dañan o incluso bajan la inflamación del intestino. Y luego hay fármacos como el etanercept o el secukinumab que sí pueden empeorar el intestino. O sea que tú a tus pacientes le das algún tipo de medicamento que en lugar de enfocado a la antiinflamación, o sea, digamos, como un antiinflamatorio general, que vaya enfocado directamente a la salud del intestino, ¿existen esos medicamentos? A ver, aquí no hay ciencia, pero hay cosas que se pueden usar. Las cosas que se pueden usar, cuando hay intestino permeable o hay diarrea, hay un producto que yo uso mucho, que solo conozco el nombre comercial, y como solo conozco el nombre comercial, lo digo, ni tengo relación con el laboratorio, ni me llevo un duro, ni les conozco. Es el famoso el Herceptan. El Herceptan es un suplemento que para los pacientes que tienen diarrea ayuda, creo que ayuda a mejorar la permeabilidad intestinal. Luego, todos los pacientes, omega 3 y vitamina D. Y luego está el amplio mundo de los probióticos, que hay muchos tipos de probióticos. Ya ello pues depende del perfil de cada paciente, elijo uno u otro. Pero si hay diarrea, Herceptan seguro. Si el tratamiento con omega 3, vitamina D, normalmente les pongo cobre, les pongo zinc, a todos, y depende de cómo esté el probiótico. Luego hay otro suplemento útil para tratar el eje intestino-cerebro, que es el ácido butírico. Los ácidos grasos de cadena corta, sobre todo el ácido butírico, también puede mejorar el eje intestino-cerebro. Pero ya los suplementos que le pongo a cada paciente, pues depende, tengo que estar con el paciente. Sí, yo ahí voy a poner debajo un vídeo uno de los vídeos que tú explicas, pones como varias casuísticas de dependiendo de los síntomas en los suplementos que recomienda, lo voy a poner abajo, aunque no habla de todos los casos, pero creo que hablas de varios. Yo no sé si era el intestino irritable o la migraña, o tienes como varios tipos de síntomas y que le recomendaría, lo voy a poner para el que se basa en experiencia, ¿eh? Yo también quiero destacar una cosa que he visto en tus vídeos, que es que para ti, creo que muchos de los pacientes le damos mucho peso cuando nos sale alguna prueba, ya sea una analítica, o hay personas que se están haciendo pruebas de heces para ver cómo está su flora intestinal, etcétera. Como que le damos mucho peso a las pruebas, ¿no? Pero yo te escucho a ti decir que tú no confías tanto en las pruebas, que eres un médico que no hace tantas pruebas porque no son tan precisas como nos creemos que son. No, entonces me gustaría, ¿qué peso? El que les da la medicina ortodoxa. O sea, las pruebas tienen peso a la hora de tomar decisiones farmacológicas ortodoxas, porque la regulación necesita pruebas para las decisiones, pero las pruebas son necesarias para intentar
poner al paciente dentro de un marco de un diagnóstico de la medicina oficial y meterle en un camino de un tratamiento farmacológico de la medicina oficial. Pero las pruebas ven lo que ven, pero hay muchísimas cosas que las pruebas no ven. Tengo 2 preguntas más y con esto vamos a terminar por hoy, que sé que tenía alrededor de 1 hora y ya vamos por 1 hora y 10 minutos. Tengo una pregunta y un complemento. La pregunta, estamos hablando del tema de, a ver si no se me va de la cabeza, estamos hablando de las pruebas. Ay, creo que se me ha olvidado lo que te iba a preguntar. ¿Hasta qué punto? O sea, como las pruebas nos ayudan, has dicho, las pruebas nos ayudan a clasificar los pacientes, de alguna manera, añadirle una etiqueta de una enfermedad, a categorizarlo. En el caso de la espondilitis, por ejemplo, el criterio ha ido cambiando a lo largo del tiempo. Estaban pruebas, es como se va evolucionando y hay varios criterios, ¿no? Y antes se pedían pruebas radiológicas, hoy no es estrictamente necesario. Puede ser que tengas uveitis o que tengas mal intestino, dolores musculares, un dolor que se mueve, rigidez por las mañanas, y si marcas varios criterios se dice tienes espondilitis. Pero mi pregunta esto es, teniendo en cuenta que hay tantas enfermedades crónicas, tantos tipos de dolores musculares y que a veces describirlo resulta tan difícil porque al final es dolor y solo lo sabe la persona que lo siente, ¿hasta qué punto tú crees, o sea, existe la espondilitis? ¿O es como un paraguas de síntomas que hemos creado? Porque muchas veces a la gente se le dice espondilitis y ya, pum, como que creen que tienen algo dentro, ¿no? Es espondilitis lo que tengo. ¿Hasta qué punto crees que existen las enfermedades o simplemente una agrupación que nosotros nos hemos inventado? Lo que los médicos llaman enfermedades son agrupaciones de síntomas para establecerlos en un modelo conceptual. O sea, una enfermedad es un modelo conceptual, así de claro. Los médicos necesitan modelos conceptuales para entender lo que le pasa al paciente y para tomar decisiones, claro. Reguladoras que autorizan fármacos necesitan modelos conceptuales y criterios de clasificación diagnósticos. Se ha probado este fármaco en este grupo de pacientes clasificados con este criterio y en este grupo de pacientes tiene estos resultados, claro. Pero una cosa es que haya una necesidad de clasificación conceptual y otra cosa es que cometamos la ingenuidad de creernos que nuestras clasificaciones conceptuales traducen realidades. Más de acuerdo. Yo creo que esto es muy importante entenderlo porque, a diferencia a lo mejor de tener una tibia rota o a lo mejor tener un tumor que puede ser algo más evidente y más claro, creo que la espondilitis, junto con otras enfermedades crónicas, pero en concreto la espondilitis, es un poco abstracta. Y que dentro del mismo paraguas encuentras a pacientes con todo tipo de síntomas variopintos, desde el que le duele la rodilla y no le duele nunca el cuello, al que solo le duele el cuello y nunca le ha dolido la rodilla, al que hay de todo, ¿no? Creo que por eso también es imprescindible entender cada uno como individuo y ver qué pasa con cada una de estas personas, si deberíamos de enfocarnos por la parte del ejercicio, por la parte de la medicación, por la parte del cerebro. Y bueno, y por último, nada más que quiero preguntarte una cosa más, Carlos, que es si alguien te escucha de los que estamos aquí y quiere trabajar contigo, ¿es posible trabajar contigo a día de hoy? Como doctor, ¿le puedes ayudar? ¿Qué es lo que tienen que hacer? A ver, trabajar conmigo estoy como un poco desbordado. Trabajar, si te refieres a meterme en un proyecto de investigación o cosas así, estoy desbordado. ¿Y a nivel paciente? O sea, a nivel de alguien... A nivel paciente yo tengo mi consulta. Y ahí sigo viendo pacientes. Como pacientes, claro, es parte de mi trabajo atender pacientes y sigo viendo pacientes y sigo viendo a la gente. No te voy a decir ahora dónde estoy porque no está bien que te lo diga. No quiero aprovechar esto para hacer publicidad. Pero vamos, soy fácilmente localizable en Google. No, desde luego, perdona, pero para mí, aunque pueda aparecer publicidad, yo no lo hago por publicidad, lo hago porque creo que eres un médico que puede ayudar a muchas personas. Y creo que muchísimas personas estamos en la situación de que no conocemos a un buen reumatólogo. Es bastante común sentirse ahí. Entonces, yo lo intento. yo creo que lo hace genial, Carlos. Así que yo voy a poner tu página web para el que quiera contactar contigo, porque estoy seguro que alguno va a querer recibir un poco de tus consejos. Y nada, que te agradezco mucho esta sesión. No sé si quieres despedirte con alguna palabra, algún mensaje para el que esté ahora mismo sufriendo con espondilitis. Que haya más gente como tú contando estas cosas.
y que lo que tú cuentas llegue a más gente. Porque esto es muy importante. Es muy importante y hay una oportunidad de mejora tan grande que es una necesidad. Te copio la frase que me dijiste, el primer correo que te mandé, que me dijiste, no solo es que quiero hacer la entrevista, es que es mi deber. Así que gracias por estar cumpliendo con tu deber. Te mando un abrazo muy fuerte. Un abrazo.